Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Laboral 360, el espacio donde hablamos de lo que de verdad importa en el trabajo, la salud de las personas trabajadoras. Hoy trataremos un tema que para Comisiones Obreras es fundamental, pero que pasa desapercibido: las enfermedades profesionales. Se trata de dolencias que se desarrollan de manera silenciosa y que muchas veces se confunden con enfermedades comunes. Como consecuencia, son atendidas por el Sistema Público de Salud sin visibilizar su relación con el trabajo y perdiendo así la oportunidad de prevenir nuevos casos y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El problema es que si no se declaran, como lo que realmente son, resulta difícil prevenir nuevos casos y mejorar las condiciones de trabajo. Además, producen una flagrante injusticia social. El coste de atenderlas recae en el sistema sanitario público, cuando en realidad deberían ser asumidas por las mutuas. En Comisiones Obreras llevan años trabajando para dar visibilidad a estas enfermedades, porque reconocerlas es el primer paso para cuidar la salud, la seguridad y los derechos de las personas trabajadoras. Detrás de cada enfermedad profesional hay personas que necesitan apoyo, información y protección. En este episodio vamos a poner voz a lo invisible y a descubrir cómo podemos actuar para que se reconozcan y se respeten nuestros derechos. Para hablar de todo esto, hoy tenemos el placer de contar con dos compañeras de Comisiones Obreras que conocen muy bien esta realidad. Hoy me acompaña la doctora Carmen Mancheño Potenciano, coordinadora de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, y Montserrat Uguina Cocostegüe, secretaria de la Mujer de la Federación de Sanidad de Madrid y Sectores Sociosanitarios. Bienvenidas. Gracias. La primera pregunta que os tengo que hacer. Vamos a decirlo claramente. ¿Qué se entiende exactamente por una enfermedad profesional? Carmen. A ver, lo primero que tenemos que decir es que la enfermedad profesional es un concepto legal, no es un concepto preventivo, ¿no? Porque eso marca luego las diferencias. Para que una enfermedad sea laboral, o sea profesional, tiene que estar legalmente en un cuadro donde se listan enfermedades, tiene que estar producida por un agente que también se lista y en una de las ocupaciones que el mismo cuadro recoge, ¿no? Esto que puede parecer muy cerrado y a veces que es muy constreñido, la verdad es que luego no lo es tanto, porque, por ejemplo, cuando hablamos de actividades, el propio cuadro habla de principales actividades que provocan la enfermedad o actividades tales como. Lo pongo en valor porque a veces es muy utilizado, sobre todo por las mutuas colaboradoras. Si no está en la tabla... Para decir, no está en el cuadro. Ya. Y realmente la propia ley no es así, es una ley cerrada, entre comillas, pero es abierta porque habla de principales actividades que provocan la enfermedad. Es un cuadro del año 2006 y que no están todas las ocupaciones que deberían estar. Y de hecho estamos ahora mismo, desde la Comisiones Obreras, con el Instituto Nacional de la Salud Social, estamos actualizando ese cuadro y luego seguramente hablaremos. Vale, ¿por qué es tan importante que se reconozcan las enfermedades profesionales, Carmen? Pues alguna de las cosas ya les has dicho tú al inicio, ¿no? Lo primero es importante porque cuando tú reconoces una enfermedad profesional, el empresario tiene la obligación de investigar por qué se ha producido esa enfermedad y por lo tanto va a encontrar el déficit o los riesgos que no están controlados. Y evidentemente tiene la obligación de adoptar medidas preventivas. Eso va a hacer primero que nuevos trabajadores no enfermen, evitar nuevas enfermedades, claro, ¿no? Porque eliminas el origen de las enfermedades, ¿no? A nivel social, hablábamos de que si las enfermedades se visibilizan, pues los recursos preventivos públicos también van a ir a la enfermedad y no solo al accidente. Ahora mismo en España tenemos políticas muy dirigidas al accidente, que es lo visible, es la punta del iceberg del daño laboral, y sin embargo hay muy pocas políticas dirigidas a prevenir la enfermedad. Cuando la enfermedad mata 8 veces más que el accidente, ¿vale? Eso desde el punto de vista social y además para el trabajador también tiene efectos positivos, ¿vale? Primero porque se reconoce que son enfermedades de origen laboral y por lo tanto tienen las prestaciones económicas diferentes, son mejores, la baja es diferente, la prestación es diferente, no requiere periodo de cotización. Por ejemplo, si está reconocida, se le abre la vía de poder tener una indemnización de daños y prejuicios si él considera que el empresario ha sido indolente y no ha hecho bien su trabajo, ¿no? Así como el recargo de prestaciones, que es un recargo que si el trabajador, Seguridad Social o la propia Inspección de Trabajo dictamina que la enfermedad está producida por que no se han hecho bien las cosas en las empresas, el trabajador puede recibir una prestación entre un 30 y un 50% añadida a la que tenga
por su propia enfermedad. Monse, me gustaría saber, cualquier trabajador o trabajadora que sospecha que hay una enfermedad profesional o que la tiene, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero que tendría que hacer esa persona trabajadora sería acudir a la mutua. La mutua es la que va a valorar a la luz de los datos si ese trabajador podría estar teniendo o no una enfermedad profesional. Si la mutua decide o entiende que no, le deriva a la Seguridad Social, a su médico de atención primaria. El médico de atención primaria investiga si los síntomas que tiene ese trabajador pudieran estar relacionados con una enfermedad profesional y si así lo considera le puede dar la baja o no, dependiendo de las circunstancias de ese trabajador. Y finalmente quien determina si es o no una enfermedad profesional es la Seguridad Social. Lo más importante de todo esto es que el trabajador acuda con un parte de asistencia y con un informe de denegación por parte de la mutua de si tiene o no una enfermedad profesional. O sea, que la mutua puede decirte que no, pero Sí. la Seguridad Social te puede decir sí, esto es una enfermedad laboral. Sí. Vale. ¿Y qué canales existen para que se reconozca a una persona trabajadora esa enfermedad profesional? Una vez que el médico de la Seguridad Social lo reconoce, tú te vas a la empresa y se lo dices a quién. ¿Qué haces con eso? Cuando se te reconoce que tienes una enfermedad profesional, tu médico de cabecera te da un parte o sea, eleva al INS esa posibilidad y la Seguridad Social, si así lo decide, te da un informe sobre enfermedad profesional o una calificación de enfermedad profesional. Sí, eso es lo que llamamos diagnóstico de sospecha. ¿Cómo? Perdón. Eso es lo que llamábamos diagnóstico de sospecha. Es decir, tanto los médicos del sistema público, en primaria normalmente, porque al final el trabajador a quien en primer lugar va Claro, vas a primaria, a tu médico claro. de cabecera, ¿no? Y ahí tenemos el primer problema, porque los médicos tienen apenas tiempo para ver qué te pasa. Cuando ya en el año 1700 decíamos que había que preguntar qué te pasa, desde cuándo y a qué le atribuyes, y además preguntar en qué trabajas. Eso, pedírselo ahora a un médico de primaria es bastante complicado. Pero aún así existen sistemas de declaración que se llama diagnóstico de sospecha, de tal forma que los médicos de primaria pueden tener esa sospecha y elevarlo a la entidad colaboradora, que en este caso serían las mutuas, y por ahí luego a seguir el circuito, ¿vale? Okay. ¿Cuál es el papel de la representación de las personas trabajadoras en el afloramiento de enfermedades profesionales? Alguien que tiene detectada o no, que tiene una sospecha, ¿cómo puede contar con el delegado? Bueno, pues el delegado de prevención es el enlace que hay entre la empresa y el trabajador. Además, están legitimados para representar a los trabajadores. Ese delegado de prevención puede solicitar una investigación de los hechos, una investigación de por qué ha podido ocurrir esa enfermedad. Puede solicitar también una evaluación de riesgos de ese puesto de trabajo. Puede participar incluso en la evaluación de esos riesgos con los técnicos de prevención. Puede acompañar al inspector de trabajo cuando se presenta en el trabajo. El papel del delegado de prevención, desde luego, en este caso es fundamental, porque muchas veces es muy difícil que el trabajador consiga tener claro que lo que le está ocurriendo es a consecuencia de su trabajo. Entonces, el delegado lo que va a hacer es apoyar esta investigación, apoyar a ese trabajador para que al final pues, se deduzca o se vea que realmente el trabajador tiene una enfermedad profesional. Y entiendo que además dar un seguimiento, porque cuando una enfermedad profesional aparece no es un problema de una persona, es un problema de todos los que vayan a estar en ese cargo todo el rato, a lo largo del tiempo, y si no hay un sindicato detrás, eso se acaba con esa persona, digamos. Efectivamente, es un apoyo fundamental, desde luego, para esos trabajadores que muchas veces no saben a quién se tienen que dirigir para iniciar este procedimiento. Y el delegado es una figura cercana que siempre va a estar al lado del trabajador y que va a ayudar a recabar todas esas pruebas porque está legitimado para ello, para que al final a ese trabajador se le califique lo que tiene como enfermedad profesional o no. Y fíjate que ahí luego está en la parte colectiva, ¿no? En la parte en la que el delegado participa en los comités de seguridad de salud, donde el comité de seguridad de salud es un órgano paritario donde están las empresas y los delegados de prevención, ¿no? Ahí es donde tenemos que llevar el caso, porque luego está el servicio de prevención, o sea, los médicos que nos hacen los reconocimientos médicos, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, si yo he detectado un caso, lo que le tengo que decir es a ese médico del servicio de prevención: oye, cuando hagas el reconocimiento médico tienes que hacer las pruebas necesarias para detectar precozmente enfermedades. A ver si hay más gente que tiene lo mismo. Ahí está. Vale. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales más frecuentes y cuáles son las infradeclaradas, las más ocultas, Carmen? Las más. A ver, primero hay que decir que la enfermedad profesional está absolutamente infradeclarada. La estimación es que se está declarando un 10% de las que existen.
Se declaran las que son más leves, las más graves no se declaran. Y dentro de las que se declaran más estarían los trastornos musculoesqueléticos, es decir, todo lo que tiene que ver con brazos, muñecas, hombros, que no espalda, porque la espalda no está en el cuadro, la espalda no existe en el cuadro. ¿En serio? En serio. La espalda no existe, igual que no existe la esfera mental tampoco. Perdón. Y de los cánceres ya ni hablamos. Luego hablamos de los cánceres. Bueno, entonces, ¿cuáles son las más se declaran? Las alteraciones musculares. Ahí están el túnel carpiano, la tendinitis, la cipitrocleitis, todas estas itis, que son enfermedades normalmente que se producen muy silenciosas, con exposiciones muy reiterativas, en trabajos monótonos, muy repetitivos, ¿no? Esas son prácticamente el 80%. ¿Pero de en las serio en eso no enfermedades. está incluida la columna vertebral? O sea, si tú tienes una hernia, ¿no vale? No. Eso sería un accidente de trabajo. Podría ser una contingencia profesional, pero sería un accidente de trabajo. Y tú tendrías que demostrar que tu origen es el trabajo. Es decir, cualquier enfermedad que no estando en el cuadro el trabajador o trabajadora piense esto es profesional, claramente profesional, porque lo es, Sí. tengo que demostrar que es profesional. Esa es la excusa habitual, ¿no? de las mutuas, ¿verdad? Ten en cuenta que las mutuas tenemos un problema, que es una incongruencia de este país, y es que las mutuas, que son quien tienen que declarar, son las que tienen que pagar. Y entonces esto es un poco ahí la complejo. cosa se complica. Sí. Vale, ¿y las infradeclaradas? ¿Qué es lo que no se declara entonces? Las más infradeclaradas son las más graves. Evidentemente los cánceres. Los cánceres tenemos un reconocimiento en torno a 100 casos al año. 94, 106, en esa horquilla, ¿no? Pero estamos hablando de personas, no de tipos de cáncer, ¿no? No, de personas con... O sea, 100 personas son reconocidas. 100 personas han tenido una enfermedad profesional por cáncer o han tenido un cáncer profesional. Muy bien. Entonces, ahí luego tenemos todas las enfermedades graves, hepáticas, renales, que apenas se declaran. Es decir, las enfermedades que se declaran son las enfermedades más leves, supuestamente leves, porque es verdad que al final un túnel carpiano o una epicondilitis a una mujer le supone una incapacidad y un sufrimiento, pero no son mortales, entre comillas. Sí, entiendo. ¿No? Vale, ¿y el marco normativo sobre el sistema de notificación y registro de las enfermedades profesionales funciona o no funciona, Carmen? No, evidentemente no. Ya me imaginaba, pero cuéntanos cómo es y por qué no funciona. Algo no funciona. El primer problema es lo que hablábamos antes, la incongruencia de que quien tiene que pagar declare, porque ahí tenemos un conflicto, tratar de evitarlo, obviamente. Un conflicto de intereses clarísimo, ¿no? Pero es que luego además tenemos un problema añadido, y es que la propia legislación está muy desactualizada, ¿vale? Está muy desactualizada, entonces hay que incorporar nuevas patologías y hay que feminizar el cuadro. Esto es importante, ¿vale? Entonces ya estamos, esa vía ya la hemos abierto y estamos negociando con el Consejo Social la incorporación de un montón de enfermedades nuevas, entre ellas muchas femeninas, por ejemplo el cáncer de ovario, cáncer de mama, que no existía porque la mujer no existía o existe poco en el cuadro. Otros tipos de cánceres, como por ejemplo el colorectal, otro tipo de enfermedades, por ejemplo el cáncer de piel por la radiación solar. Pues los trastornos mentales también tenemos que incorporarlos a esa lista para que se puedan declarar. Si no existen, no se pueden declarar. Y luego feminizar, porque las actividades son todas masculinas. Por ejemplo, túnel carpiano, sabéis que es esta dolencia de la muñeca y tal, que aparecen en muchas mujeres, ¿no? Que normalmente tiene que ver, nos dicen los médicos de las mutuas, muchas veces con la menopausia, con las hormonas, con que hay planchas en casa. Y sin embargo, luego en el cuadro dice actividades tales como, la primera que aparece es lavanderos o trabajadores del textil. Para que veas que feminizada del cuadro, como que no está. Entonces, es también importante poner el rostro de mujer, porque además las enfermedades personales se dan en las mujeres. Igual que los hombres se accidentan más por la división sexual del trabajo, los hombres se accidentan, las mujeres enfermamos. Y somos las invisibles. Dime más patologías que no estén en ese cuadro que creas tú que haga falta. Que no estén, por ejemplo, la incidencia de cáncer de mama en trabajos nocturnos. Bueno, es que eso es llamativo. Eso es llamativo. Eso está pautado, digamos. Eso es así. La gente que trabaja de noche tiene más tendencia. Ahí se ha visto claramente que las profesiones que trabajan en turnos nocturnos tiene una incidencia mayor de cáncer de mama. Esto se ha visto en Francia, se ha visto en Dinamarca, y tiene que ver con la alteración de los ritmos circadianos, de la melatonina, la serotonina, en fin, una serie de enzimas, hormonas, que al final tienen impacto porque las mamas son hormonalmente dependientes. Claro. Entonces, ¿Y eso se ha conseguido que se reconozca como enfermedad profesional en algún caso? En Francia
en algún caso, y en Dinamarca también. Pero es que luego también el cáncer de mama tiene que ver con radiaciones ionizantes, con plaguicidas, por ejemplo, en las mujeres que trabajan en la agricultura, con muchos productos químicos, que las mujeres que trabajan en la peluquería o en la cosmética, las uñas, por ejemplo, ¿no? Una cosa también muy habitual, ¿no? Cambio climático, el cáncer de piel. El sol, Por claro. radiación solar, no Claro. está en el cuadro. Y un trabajador que está todo el día expuesto a radiación solar, tenemos muchos trabajadores y trabajadoras en la calle trabajando. Si tiene un cáncer de piel, debería ser profesional. Pues tampoco lo es. Mm. Bueno, y algunas más, Sí, otro sí. día. Bueno, pero se está avanzando, Sí. ¿no? ¿Veis Estamos avance? intentando. Se acaba de abrir esa mesa. Lo que no te puedo decir ahora mismo es ¿Cuál va a dónde ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? No. Pero por lo Ahí menos va. hay una escucha. Sí. Hay una negociación. Fenomenal, por ahí se empieza, ¿no? Exactamente. Y hablábamos del sesgo de género en las enfermedades profesionales. Me gustaría también escucharte a ti, Monse. ¿Qué has visto tú en ese sentido? Sí que hay un claro sesgo porque ocupamos sectores diferentes de trabajo. Las mujeres nos concentramos en puestos de trabajo que están más relacionados con la asistencia, con los cuidados, mientras que los hombres se dedican o se ocupan en puestos de trabajo que a lo mejor tienen que utilizar más fuerza física. Las mujeres estamos más expuestas a riesgos de, por ejemplo, de acoso sexual, también estamos más expuestas a riesgos psicosociales y ese tipo de riesgos no se valoran dentro del cuadro de enfermedades profesionales. Las enfermedades psicológicas no están recogidas, con lo cual, claro que hay un sesgo de género. Monse, ¿y falta formación? ¿Tú crees que si los trabajadores y trabajadoras supiéramos más sobre enfermedades profesionales, sería más fácil diagnosticarlas, sería más fácil prevenirlas, sería más fácil? La lógica dice que sí, pero ¿cómo lo hacemos? Lógicamente, pues se le puede pedir a la empresa que nos forme en riesgos laborales, en todo lo que esté relacionado con tu puesto de trabajo, y que haga evaluaciones de riesgos y, desde luego, si ocurre algún tipo de enfermedad profesional o accidente, que investigue de nuevo y que haga una nueva evaluación de riesgos para valorar cuáles son los riesgos que han podido favorecer esa enfermedad profesional. Es muy importante la formación de los trabajadores. Esto que decías me parece fundamental, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de formaciones en riesgos laborales pensamos en accidentes, en prevenir el accidente. Hay que tener muy en la cabeza que hay que pedir también la prevención de las enfermedades profesionales y que nos cuenten cuáles son las que afectan a nuestro sector para estar con un ojo puesto en eso. Eso ¿no? es muy importante, sí, desde luego, que los trabajadores sepan a qué riesgos están expuestos y lo que puede ocurrir en caso de que no se haga una buena evaluación o que los trabajadores no estén suficientemente formados para poder identificar que está sospechando que puede tener algún tipo de enfermedad. Claro. Si me permites, Marta, en el tema de formación, yo creo que también podemos incorporar a la parte, además, al margen del trabajador y los delegados, los profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿A mira, qué te refieres? Los profesionales sanitarios, por ejemplo, a los profesionales tanto de especialistas como de primaria, nadie les forma en enfermedades que tengan su origen en el trabajo. Claro. Los oncólogos no saben que el cáncer tiene un origen laboral. Los neumólogos no saben que muchas fibrosis pulmonares son de origen laboral. Los especialistas de la piel, los dermatólogos, no saben que muchas veces tienen origen laboral, igual que la atención primaria. No hay formación. No hay formación. No hay formación. O sea, yo cuando estudiaba medicina, a mí nadie me habló de esto. Es verdad que ahora se habla más, pero unimos la falta de formación a la falta de tiempo, que en 5 minutos me vas muy vas difícil a decir qué tengo, preguntar. de dónde viene, claro, cómo ha sido y qué Pero trabajo fíjate tengo, que ¿no? supuestamente luego tenemos unos médicos muy formados, que son los médicos que trabajan en las mutuas o los médicos que trabajan en los servicios de prevención ajenos, los médicos que nos hacen los reconocimientos médicos. Esos saben, es su especialidad, medicina del trabajo, ¿no? Por lo tanto, ahí no hay una falta de formación. ¿Por qué esos reconocimientos médicos que nos hacen son tan generales y no van a las posibles enfermedades o a diagnosticar síntomas, signos precoces de enfermedades profesionales? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Claro, porque si estoy expuesto a un agente químico que puede tener un daño hepático, no me hacen una analítica con un perfil hepático para ver si el hígado está bien o está mal. Si yo estoy expuesto al sol, ¿por qué no me miran las manchas, los lunares, para ver si alguna ha cambiado de aspecto y está desarrollando un melanoma? Yo tengo la sensación de que esos reconocimientos médicos en muchos casos son quitamultas. Se han convertido en que me hago una vez al año un análisis que me viene muy bien para saber cómo estoy de colesterol y cómo estoy de tensión. Viene muy bien porque a partir de los 50 te hace una audiometría, estés o no expuesto a ruido,
no entiendo muy bien por qué. O sea, un trabajador expuesto a ruido, hay que hacer una diemetría. A un trabajador de 50 años, porque tenga mayor de 50 años, no es de origen laboral, sería su médico de primaria. Entonces, aquí hay una historia un poco extraña, porque el empresario está pagando por una vigilancia específica y lo que le están dando es una vigilancia general. Tampoco al empresario le interesa mucho que se reconozcan las enfermedades, porque de forma inmediata muchas veces va a tener una visita de la inspección de trabajo para investigar. Entonces ahí se conjugan varios elementos, ¿no? Otra vez estamos en que quien diagnostica es quien paga y entonces Sí, pero en este caso el ¿no? empresario no paga la vigilancia, pero claro, no quiere pero que quiere una vigilancia, el cliente no quiere que encuentres para que muchas no se cosas. identifique, para que no se identifique, claro, si se identifica la enfermedad, va a ir la inspección, tiene que hacer prevención, tiene que adoptar medidas preventivas, puede tener una denuncia del trabajador, no le interesa especialmente. Al empresariado que no está concienciado, cuidado, hay empresarios Hombre, que por sí, supuesto, evidentemente... de todo, ¿no? Dicho esto, para acabar ya, hablemos un momento también de dinero. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia puede haber o no en una baja laboral si es por una contingencia común o si se determina que es una enfermedad laboral? Hay mucha diferencia porque ahí habrá algo que empuja hacia un lado, ¿no? Hay diferencia. A ver, lo primero que hay diferencia es que el trabajador con una posible enfermedad profesional tiene la baja el primer día y cobra del primer día. En las bajas laborales, sabes que los 3 primeros días no cobra, a partir del cuarto cobra un porcentaje X tal, ¿no? En la enfermedad profesional se cobra del primer día y se cobra al 75%. Y en muchos convenios están hasta el 100%, ¿no? Eso ya depende de los Eso convenios. depende de los convenios colectivos. Pero hay muchos convenios que tienen el 100%. Pero luego, además, a ver, el trabajador tiene gratuitos todos los medicamentos. Si tengo que ir a hacerme una prueba en desplazamiento, también también me lo pagan, ¿no? Digamos que es todo gratuito. No requiere periodo previo de cotización. Yo para tener una IT común tengo que tener un periodo de cotización. Tengo que haber trabajado X meses. Ah, ok. ¿Vale? ¿Y si no, nada? No. Si tú tienes una IT, tú acabas de trabajar y tienes una IT, tú tienes tu baja, pero no tienes una prestación, no tienes el... Vale, entendido. ¿Vale? En el caso de la enfermedad profesional no hay periodo previo a cotización. Tú empiezas a trabajar hoy, mañana tienes la enfermedad porque de repente has desarrollado un asma, una dermatitis brutal porque hay una sustancia que te da alergia, ¿no? Y tendrías la baja del primer día con tu prestación económica, ¿vale? Entendido. Y lo que decíamos antes es que se abren vías para que el trabajador pueda denunciar a la empresa y, bueno, pues también obtener un rendimiento económico. Bueno, pues me parece que toda esta información es muy útil. A mí me sirve, yo ya me lo llevo esto para casa. Gracias a las dos. Y vamos con unas pequeñas conclusiones. Para terminar, queremos subrayar lo importante que es poner el foco en las enfermedades profesionales y en aquellas dolencias derivadas del trabajo desde todos los frentes posibles, desde las administraciones laborales y sanitarias y también desde las organizaciones sindicales y empresariales. Hoy esperamos haberos motivado a mirar con atención vuestro entorno laboral, para que os preguntéis si hay señales de enfermedades profesionales que estén pasando desapercibidas, que se estén gestionando como enfermedades comunes o que se consideren parte normal del trabajo. Detectarlas a tiempo es clave para poder actuar y prevenir, protegiendo a toda la plantilla. Recordad, para impulsar el reconocimiento de estas enfermedades, mejor la prevención y garantizar el derecho a la salud en el trabajo. Y para eso podéis contar siempre con Comisiones Obreras. Gracias por escucharnos y por ayudarnos a poner voz a lo invisible, a esas enfermedades que muchas veces pasan desapercibidas, pero que afectan a la vida de muchas personas trabajadoras. Salud y trabajo, y hasta la próxima.